Dije, sí, ya me la va a mentar. Bueno, pues espero que se conecte más gente también para compartirles este asunto. Eso. Bueno. Eh, Cambiando de chip, que creo que son los mismos de hace rato, qué chido. Cambiemos de chip. Bienvenidos a Teoría de la Comunicación. La pregunta de rigor. ¿Dudas, comentarios, ganas de llorar acerca de las unidades 1 y 2 de esta materia? ¿Seguros? Sí, Mande. profesora, si no tengo trabajos pendientes, por favor. Ah, es verdad. Eso. Esa es la actitud. Deja, busco. Sí, gracias por acordarme, se me había ido por completo. A ver. ¿Dónde está Stadia? Aquí está, ya te vi. A ver, experiencia de aprendizaje, foro de reforzamiento. ¿Tienes todo también? Muchas gracias, profesora, es que me confundí. No te preocupes. Ahora chécalo con las demás materias también por si las moscas, porque sí, por lo menos en las dos mías estás. Ok, sí, muchas gracias. Muy bien, no hay de qué. Bueno, esta unidad en particular, unidad 3, les voy a presentar de una vez el plan. Realmente está más ligerita. Se repiten muchas cosas de la unidad 2, sobre todo en cuanto se refiere a la escuela de Palo Alto. La escuela invisible, como lo mencionamos la clase pasada. También va un poquito enfocado hacia lo que es la individualidad, el lenguaje, la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, que espero que lo odien tanto como nosotros lo odiamos. La verdad es que Habermas es una patada, leerlo es una patada en ya saben dónde. Entonces, espero que no se les haga tan pesado. Realmente está muy, muy bien explicado aquí en la unidad, así es que no creo que se les haga tan complicado. Y otra vez les meten teorías de sistemas de Niklas Luhmann, pero ahora con mayor profundidad. Todas las dudas que tuvieron de teoría de sistemas de la unidad 2 se las van a despejar aquí. Sin embargo, aún yo estoy en contra de que estén aquí, porque teoría de sistemas y los sistemas autopoyéticos sigue siendo un tema un poco más complejo, que para eso necesitaríamos haber recorrido medio mundo, medio trabajo de la teoría de comunicación para trabajar con calma tanto a Habermas como a Luhmann. Bueno, Habermas digamos que sí se puede ver un poco por pintadito. En fin, ya saben, en la parte de arriba viene mi horario síncrono, que son los miércoles, todos los miércoles, 19 horas, aquí voy a estar, por el mismo canal, ya se lo saben. Bueno, no me han entregado tampoco el programa de la unidad 4, si no de buena gana ya se los habría adelantado. Y les dejé el maravilloso libro de la teoría de la acción comunicativa, bueno, un análisis de Blanca Solares de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, por si llegase a pasar que en la unidad no venga también. Aquí viene un poquito más masticado, creo yo, pero yo ya me sé el tema, entonces probablemente igual ustedes me dicen, ¡ay, sí, qué fácil, Ajá! Y no. Entonces, bueno. Cualquier asunto, ya saben, este plan de trabajo se encuentra en la parte de plan de trabajo o foro de planeación didáctica, se llama diferente en distintas materias, de la unidad correspondiente, que en este caso es la 3. Bueno, en esta clase en particular voy a retomar el tema de donde me quedé la última vez, porque me interesa precisamente irlos encaminando, digamos, como de la mano en las teorías de la comunicación para que ya no tengan problemas a la hora, sobre todo del examen final, y para que entiendan de una forma más integral el asunto de estas escuelas. Entonces, si no recuerdo mal, me quedé con esto de la cultura de masas. Ya les había comentado que la cultura de masas es precisamente esta, que se caracteriza porque, pues para empezar, todo empieza cuando el sistema capitalista se expande y empiezan a darle mucho mayor poder a la industria.
se empiezan a especializar los trabajos, hay mucha mayor demanda de trabajadores, en todo caso, de la extensión de la alfabetización, quizá no el 100%, pero mucha más gente ya tenía acceso a la educación básica, ya fuera obrero, ya fuera ingeniero, ya podían leer y escribir, ¿no? Y las estructuras sociales se fueron complejizando. En fin, eh, también algo que caracteriza mucho a este asunto de la cultura de masas eh, son las transformaciones tecnológicas de carácter permanente. Es decir, todo el tiempo había una innovación. Es fácilmente comprobable, sobre todo en los medios de comunicación. Ustedes recordarán que de repente no había nada, solo la gente se comunicaba como, uh, uh, uh. Y una innovación tecnológica fue pintar las cosas en las paredes, llámese pinturas rupestres. El encontrar el pigmento para poder clavarlo en la pared y comunicar que allá había algo, ya es hasta cierto punto un uso de la tecnología. La eventual creación de, vamos, el utilice de piedras para ponerle signos a punta de golpes, como la escritura cuneiforme, ya implica el uso de una herramienta. Si bien no podríamos, o ustedes me dirán, es que eso no es tecnología, maestra, ¿cómo se atreve? No, el uso de herramientas ya implica una tecnología. El uso de una herramienta para auxiliarse ya es tecnología. En fin, la humanidad fue evolucionando hasta que de repente llegó el papel, la imprenta, se empezaron a viralizar los periódicos, de repente llegó la revolución industrial y encontramos el telégrafo y que las comunicaciones a través del cable se podían hacer a largas distancias, a través de clave Morse incluso, que eventualmente se descubrieron las ondas de radio y se podía transmitir sonido de un aparato a otro sin necesidad de cableado pues solo con una antena, y luego que se podían transmitir imágenes a través de un aparato un poco más grande y con una pantalla, y luego que se podían transmitir esas imágenes a color, y que eventualmente la comunicación se ha vuelto tan grande, tan inmediata, que a través de un aparatejo como una computadora o como un teléfono celular, pues podamos comunicarnos de inmediato, como si estuviéramos en vivo en un salón grande. Es increíble. Todo se fue como muy vertiginoso, sobre todo a finales del siglo XIX, donde toda la circulación de toda la información se vuelve de carácter exponencial. Ya les había contado lo de la Guerra de los Mundos, particularmente, como la transmisión de radio de la novela de Wells envolvió loco a 3 condados. Entonces, es una forma maravillosa de decir, bueno, se están comunicando, hay algo ahí. Entonces, se empezaron a reflexionar acerca de estos temas de la cultura de masas. ¿Qué tanto los productos culturales? Y ojo, eh, aquí productos culturales, a diferencia de la otra materia, es específicamente todo lo que conlleva una sociedad. O sea, música de todo tipo, ya vaya, más allá de la clásica, el jazz, el blues que era de los obreros en ese tiempo, de Charleston, en fin, todo tipo de música o todo tipo de pinturas, los underground, los alta cultura, todo tipo de información, vamos a conocerlo aquí como productos culturales. Entonces, empezaron todo este consumo de productos culturales que antes eran restringidos, se volvieron de uso común. El terror de Walter Benjamin, ¿no? Se volvieron tan comunes que empezaron a modificar los hábitos de la sociedad. Y no solo los hábitos de hoy me levanto sin música o con la voz del gallo, ¿no? No, hoy me levanto con mi alarmita de mi radio. Hábitos tan comunes como ese, como los hábitos de consumo. Ahí les va. Los, los medios de comunicación, y vámonos tantito con Humberto Eco, decía que podían distinguirse dos corrientes dentro del estudio de la cultura de masas. Decían que Humberto Eco decía que
hasta cierto punto estos estudios eran apocalípticos, porque veían en este nuevo fenómeno una amenaza y una crisis para la cultura, para la democracia, que había una forma como de, pues, volver común todo lo que no debía ser común, más o menos la postura de Benjamin que habían visto. Por otro lado, decía que había estudios de, que, digamos, se regocijaban en este asunto de que todo fuera masivo. ¿Por qué? Porque había un proceso de democratización de la cultura. ¿Les suena de algo? Claro que sí. La democratización de la cultura también para Humberto Eco era muy importante. En fin, los medios masivos de comunicación empezaban a interesarse más que en democratizar la cultura, en entrarle en este asunto del circuito comercial, es decir, ganar dinero y convertirse en parte de el sometimiento a la ley de la oferta y la demanda. En ese tiempo, a inicios del siglo XX, se dirigían a un público de carácter homogéneo, es decir, saludaban a todos por igual, se despedían de todos por igual, todos eran exactamente lo mismo. Y realmente tenían una versión completamente acrítica del mundo, una versión completamente pasiva, pues lo que era, te lo decía, ¿no? Ah, pues un tornado se llevó Kansas. Ya. Nada de por qué el tornado tomó esa dirección o qué fue lo que hizo con el gobierno con los condados que destruyó el tornado. Nada de eso. Solo era fru fru, voló. Ya. Entonces, eh, ahí es en donde entra y empiezan las discusiones. Los medios masivos empezaron con este asunto. Sin embargo, eventualmente se empezaron a dar cuenta los críticos del mass media que se empezaban a renovar los lenguajes, los modos de percibir el mundo, los modos de hablar, los modos de pensar. Eh, en esta discusión, digamos que empezó a darse forma este asunto de modificar los mensajes, de adecuarlos para que todos participen de igual forma, de cómo, digamos, el exceso de información empieza como a atolondrar o quizá no a idiotizar o atontar, sino como a impresionar a una sociedad que no estaba acostumbrada en absoluto a mensajes de carácter masivo. Pero sobre todo, el interés se enfocó en que la cultura de masas, esta cultura que llegaba a todos, era producida por los grupos de poder. Y que estos grupos de poder, evidentemente, buscaban algún beneficio. Siempre. Si bien los medios de comunicación masivos no son epítome de la decadencia cultural, sí son, digamos, directores que llevan la batuta de ponernos el circo al alcance de nuestras manos. En fin, para que lo tengan en sus apuntes, Humberto Eco los divide en apocalípticos e integrados. Los integrados son los que quieren democratizar el mundo. En fin, eh, digamos que hasta cierto punto Humberto Eco te dice que ambas escuelas pues tienen razón en alguna forma. Unos viéndolo de una forma como muy triste, muy, no sé, pues sí, apocalíptica. Iba a ponerle otro adjetivo, pero creo que no hay forma. Y te decía Humberto Eco, bueno, entonces, ¿cómo vas a superar esta situación de los mass media? ¿Vas a replantear el problema de nuevo? O sea, vas a preguntarte, vas a empezar a hacer una valoración de si es bueno o malo ser apocalíptico o ser integral. O sea, al final, pues ya está ahí el fenómeno, ya es irreversible, ya causó daño o beneficio. Eh, esta cultura de masas, pues es producto de una evolución de carácter natural, a nivel social, por supuesto. Entonces, Humberto Eco te dice, pues entonces, ya que está el pedo ahí, ya que no lo puedes resolver, hasta cierto punto,
¿no sería mejor preguntarte qué clase de acciones o intervenciones puedes hacer para que los medios masivos de comunicación sean los vehículos de valores culturales positivos? Los voy a dejar con esta pregunta de Humberto Eco para que lo reflexionen con la almohada. ¿Qué tanto ustedes como narradores multimedia, como futuros humanistas y narradores multimedia, pueden hacer o tienen a su alcance para llevar o democratizar precisamente estos valores, digamos, culturales? No como industria, sino como valor. Entonces, ¿cuál sería entonces el plan, no? Y justo quería llegar a este punto para hacer una pausa un poco con las teorías y comentarles el problema prototípico de esta materia. En la clase anterior, para los que no estuvieron ahorita les cuento el chisme, les había comentado que todas las materias tienen una cosa que se llama problema prototípico, que es una línea que los va a llevar a través de las unidades para, digamos, tener una finalidad, un objetivo útil en la materia. En este caso, el problema prototípico se parece muchísimo al del mercado artístico, que es, ¿cuál es la situación de las llamadas economías naranjas en las sociedades latinoamericanas y particularmente en México? ¿Cómo integrar el trabajo intelectual de este rubro como generador de bienes y servicios con tanto valor como cualquier trabajo? Justo lo que les planteó Humberto Eco, de una forma ligeramente diferente. ¿Cómo es que podrían ustedes, con su trabajo, a través de los medios de comunicación, darle un sentido diferente a las economías naranjas? Es decir, ¿cómo llevar el arte, la, la alta cultura, por decirlo de esta forma, o la cultura en general, a la gente? ¿Y cómo vivir de eso? Porque también obviamente va en dos vías, ¿no? O sea, sí, sí llevas la cultura a la gente, y qué bonito, pero pues si no comes mañana, ¿cómo lo vas a seguir haciendo? En fin, fin del paréntesis. Parte de estos estudios de masas tienen que ver mucho con las escuelas sociológicas que se fueron dando a mediados, perdón, del siglo XIX y hasta la fecha. En el siglo XIX salió un loco llamado San Simón, y le digo loco no de a gratis. Él solito decidió internarse en un sanatorio para poder tener tiempo para pensar. A este sujeto llamado San Simón se le conoce como el padre de la sociología. ¿Por qué? Después de que explotó el darwinismo y que todo mundo decía que la teoría de la evolución era lo máximo y que los organismos biológicos eran lo máximo y que arriba la ciencia, muchos investigadores sociales decidieron aplicar estos saberes de conocimiento científico duro a los conocimientos blandos como los sociales. Entonces este sujeto, llamado San Simón, decidió llamarle hasta cierto punto funcionalismo a su teoría, que eventualmente fue refinada por otro señor llamado Augusto Comte, otro loco. Pero ese sí, porque de veras tenía broncas en su cabeza para crear una teoría de este nivel. Los funcionalistas decían que la sociedad era un organismo parecido a los organismos biológicos o los organismos vivos. Es decir, tenían un cerebro, un corazón, un hígado, tenían órganos, pues. Y también tenían cosas funcionales que, si bien no eran vitales, podían estar ahí y ser útiles. A eso se refería para describir a la sociedad. Decía que los órganos importantes, como el cerebro y el corazón, eran precisamente las instituciones. Y los demás, que somos obreros de clase barata, pues éramos las manos, los dedos, los pies, las orejas, que si te cortan una oreja, pues no pasa nada, ¿no? Sigues oyendo, el aparato ahí sigue, pero pues la oreja ya no está. O si te cortan la nariz, pues nada, vas a parecer Voldemort, pero vas a seguir oliendo. Entonces, los que son prescindibles y los que no. Así describía las instituciones este hombre. Entonces, basados en esta escuela funcionalista, llega también los teóricos de la comunicación. Esto pasa a raíz de la Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial, esta que está por 1914.
En Estados Unidos inició un proceso de industrialización tremendo que evidentemente incluye a los medios de comunicación y que impulsados por esta sociología funcionalista, empieza, sobre todo en el periodo de entreguerras, a partir del 2021 hasta los 38, más o menos, a tener un auge tremendo y un apogeo tremendo. En la década de los 20, por ejemplo, se realizan las primeras transmisiones inalámbricas, se empieza a popularizar la radio, yo creo que ya lo había dicho como 1000 veces, y más o menos en estas fechas funcionan aproximadamente unas 600 estaciones de carácter comercial. Justo a través de esas 600 estaciones, 600 y algo, es que empieza a darse la publicidad. La publicidad se vuelve un factor económico a gran escala y hace que se genere mayor demanda ante la oferta. Luego entonces se redujeron los precios. Y pues a través de la publicidad había un principio que se le conoce como el de identificación. Un ejemplo bastante bello es precisamente los autos Ford, que era lo que quería llegar la vez pasada, que no lo pude decir completo. Los autos Ford eran comercializados y a través de los comerciales tú decías, oh, tienes un Ford, uy, eres súper cool. Y cualquiera que trajera un auto Ford era una persona súper cool, precisamente por este bombardeo que había en los comerciales. El problema, el pequeño detalle que hubo por este tipo de comerciales y por este tipo de masificación fue que llegó un momento en que la demanda dejó de existir y la oferta empezó a incrementarse. Galleta de chocolate virtual para que me diga qué es lo que pasa cuando la demanda deja de existir y la oferta supera a esta primera. Se devalúa el producto. Eso. Y después hay algo más grande. Échenle. Estamos por la fecha incluso. ¿No? 5, 4, 3, 2, 1. Sape para todos. Crisis. La crisis del 29, la Gran Depresión económica en Estados Unidos, se debió precisamente por esto. Había muchísimo producto en el mercado, pero no había quien lo comprara, porque ya todos lo tenían. La oferta superó a la demanda e hizo que la economía estadounidense se fuera a pique, que un montón de gente se suicidara, que si hubieran estado ahí, híjoles, probablemente también se habrían suicidado igual que la mitad de los Rockefeller. En fin, eso es lo que lleva. Esto se le llama crisis de sobreproducción. Dato curioso número 95.577, Super Chairo. Carlos Marx decía que precisamente ante el sistema voraz capitalista había dos formas de protesta por parte de los obreros. Uno era la huelga, es decir, parar absolutamente toda la producción para que no hubiera ganancias por parte del dueño de los medios. Y pues sí, ocasionaba pérdidas, sin embargo, pues no pasaba más allá de despedir a todos los que estaban en huelga, contratar más mano de obra y continuar con la producción eventualmente para recuperar las pérdidas. Fácil. Pero el problema de verdad viene cuando hay un problema de sobreproducción. Es decir, cuando los obreros están hartos, que fue lo que pasó con la crisis del 29, estaban tan hartos de ser tan sobreexplotados que no tener ni siquiera derechos, realmente no había hasta cierto punto para los pobres obreros, que empezaron a producir y producir y producir y producir y producir. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el dueño de los medios de producción está invirtiendo en materia prima todo el tiempo, pero no hay ingreso. Al no haber ventas, el dueño de los medios no obtiene ningún ingreso, pero está produciendo y produciendo y produciendo. ¿Qué pasa? Entra en bancarrota porque ya no tiene dinero para seguir produciendo y no le entra dinero de ninguna forma. Eso es lo que de verdad ocasiona una verdadera crisis. Yo siempre le he dicho, a partir de cuando aprendí yo de memoria este asunto y esta historia del 29, siempre he dicho que en México nos hace falta sobreproducir.
Así, sobreproducir cañón. Bueno, entonces a raíz de la crisis del 29, esta Gran Depresión obligó al señor presidente Franklin Delano Roosevelt a impulsar una reactivación económica, política y social porque su país estaba hecho una piltrafa. Entonces, se estaba basando sobre todo en algo que se le conoce como el keynesianismo. En el keynesianismo se propone el pleno empleo, el aumento del poder adquisitivo, es decir, que se le paga hasta cierto punto lo justo a los trabajadores porque si no nos la van a volver a aplicar. Y pues no había forma de lograrlo si no adhería al pueblo a este asunto. Pues, ¿cómo carajos iba a convencer a millones de personas en su país para poder hacer que se unieran al plan para recuperarlo? Pues los medios de comunicación fueron la clave en todo esto. Los medios de comunicación tenían el suficiente alcance para crearle una imagen al país diferente y para modificar los sondeos y para decirle a la opinión pública, oh, es que la opinión pública dice que esto está bien chido, y tú como parte de la opinión pública dices, pues yo no opiné nada, ¿no? No me preguntaron a mí, pero si ellos lo dicen, pues debe de tener razón. Generaba ese fenómeno bastante interesante de el borregazo, por decirlo de esta forma. Porque vamos, es bastante sencillo manipular a las masas cuando les dices algo que es verdad. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la actualidad, para que vean que no es cosa nomás de los 30, sino también actualmente. Alguien por ahí se le ocurrió sacar una investigación científica donde decía que las vacunas causaban autismo, con datos inconsistentes, completamente sacados de la manga, y era como trabajo de universidad de fin de semestre, semana de recuperación, de, ya, lo que sea, que me ponga 6 y ya, chingues. ¿Sí? Eso era ese paper. Pues ese paper llegó a tantas manos que empezó el movimiento antivacunas o anti-vaxxer. Si alguien te dice las vacunas causan autismo, ¿lo crees? Lamentablemente. Digo, no es que todos, o no que sea una regla general, pero sí se vuelve masiva la información. Se contagia como un virus. Entonces, Delano Roosevelt, como odio ese segundo nombre, Franklin Roosevelt, hizo precisamente una campaña manipulando un poco a la opinión pública para poder transformar política y económicamente a Estados Unidos. Evidentemente, esto no se iba a quedar tan así. Los teóricos de la comunicación evidentemente iban a meter su cuchara porque comunicólogos y porque chismosos, porque esa es nuestra naturaleza. Influidos por el funcionalismo que ya les había mencionado, decían que una adecuada acción comunicativa o una estrategia publicitaria o una campaña electoral, hasta cierto punto y a corto plazo, podían generar modificaciones en las conductas de los ciudadanos. En ese tiempo era una teoría, ahora ya es una realidad. Este comportamiento es aplicado a cualquier cosa, ya sea a la publicidad o ya sea a un partido político, y lo podemos ver ahorita en las campañas electorales que están a punto de terminar. En fin, empezaron a existir estos estudios o estas investigaciones de comunicación masiva. El propósito era conocer cuál era la influencia de los medios de comunicación sobre los individuos y la sociedad. ¿Qué impactos producían estos medios, no? ¿Cómo lo podías saber en la gente? Bueno, pues lo sabías a través de un análisis de carácter empírico. En inglés, mamonamente se le llaman los Mass Communication Research, los estudios, investigaciones de comunicación masiva. Estudian, pues, a través de los métodos de las ciencias experimentales, que estaban justamente aportados por la sociología norteamericana, funcionalista. Hago este subrayamiento de lo funcionalista para que no se les olvide que está aplicado al funcionamiento orgánico de los seres vivos. ¿Ok? Bueno. Salen expresiones así, ya saben, tipo, es que el día de hoy hice un benchmarking para la campaña de marketing del día de hoy.
Estos términos también existían en este tipo de estudios, pero en este caso eran un poco más extraños, porque estaban expresiones como el cuerpo social o la célula básica de la sociedad, haciendo alusión a este carácter orgánico de la sociedad. Bueno, en fin, del estudio. ¿Qué se buscaba o qué implicaban los estudios funcionalistas de los mass media? Bueno, primero que nada, analizaban de forma exhaustiva, es decir, de pe a pa, todos los efectos que se pretendían alcanzar con una campaña. Vamos, volvemos con Roosevelt. Roosevelt quería enaltecer un país, darle ese carácter nacionalista de nosotros podemos recuperarnos de la crisis, no nos va a vencer porque somos bien fregones y bla, 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 bla. Pues el efecto que yo esperaría era que se adhirieran a mi campaña política y a que me apoyaran y que trabajaran el doble y que se pusieran la camiseta, ¿a quién nos suena esto? A que se pusieran la camiseta para sacar adelante al país. Punto número B. Conocer las características específicas de los receptores o de nuestro consumidor. Principio de publicidad. Aquí es en donde empezaban a darse cuenta que la población realmente no era homogénea, sino que se podía dividir en ciertos sectores y que cada sector tenía sus propios gustos o sus propias metas o sus propios intereses. También, punto número C, se estudiaba el desarrollo de los mensajes apropiados para que llegaran al público y produjeran los efectos buscados. Les había hablado yo del arte de la retórica. Tenían que decirse bien los mensajes para que llegaran correcta y adecuadamente al público. Si yo les digo, estudien porque van a reprobar, estoy segura que les llegó el mensaje súper claro. Si no estudias, la consecuencia es que vas a tronar. Pero si yo te digo, en los albores de aquellos atardeceres, tú puedes tomarte tu café y comprar Nescafé y quizá si tú quieres y se te viene en gana leer un libro o leer la unidad 3 de tu actividad escolar y quizá así tú puedas llegar a obtener un éxito en la vida, pues no te estoy diciendo nada. Estoy garigoleando estupideces para decirte otra estupidez. No te estoy vendiendo, vas a tronar. ¿Sí me explico? Entonces ellos empezaron también con este arte, a retomar el arte de la retórica, que ya existía, por cierto, para poder, digamos, manipular o lograr los efectos. No manipular todavía, no, pero sí lograr esos efectos. Se buscaba también, punto número D, medir resultados para retroalimentar este proceso y mejorar las estrategias. Es decir, empezaron a emplear estos dichosos metodologías como las encuestas, los grupos de enfoque, los sondeos y todo este tipo de recuperación de información para decir en qué fallé, en qué la regué, más o menos como la evaluación que le hacen a sus maestros. El maestro no dio el plan de estudios, el maestro no hace sus clases dinámicas, bueno, pues ya el maestro ya sabe que tiene que cambiar esos detalles para complacer al alumno. En este caso es, bueno, pues es que no hablaba bien el presidente, tartamudeaba, se ve feo, habla feo. Entonces vas cambiando estos detalles para que pueda tener un resultado más eficiente. Perdón. Ya, disculpen. Y aquí, en este punto, es en donde empiezan las verdaderas teorías de la comunicación. Primera teoría de la comunicación que debimos haber visto en nuestro maravilloso plan de estudios. La aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica es una teoría creada por uno de los principales investigadores de la Mass Communication Research, que es Harold D. Lasswell. Y se los voy a escribir en el chat para que no se pierdan su nombre. Harold D. Lasswell. Es uno de los teóricos favoritos de los comunicólogos y no sé por qué, supongo yo que precisamente por los estudios de la mass media. Y este sujeto, Harold Lasswell, afirma que durante la Primera Guerra Mundial la propaganda había tenido un papel bastante fuerte y decisivo en las poblaciones en conflicto.
¿Por qué? Porque realmente se intentaba a través de la radio convencer a las personas de combatir al lado contrario. Lo vamos a ver mucho más profundo en Segunda Guerra Mundial, no se preocupen. Con la teoría de Laswell, como les dije, conocida como la aguja hipodérmica, te daba una versión un tanto instrumental de la comunicación y tenía una confianza completamente ciega en la omnipotencia y en la omnipresencia de los medios de comunicación, es decir, que eran infalibles. Esta concepción particularmente tenía un apego bastante enfermizo a la psicología conductista, es decir, estímulo-respuesta. En este, digamos, no sé si decir sí, lamentablemente, porque es ponerle un adjetivo calificativo a esto, pero sí defiende el empleo de los procedimientos experimentales, digamos, poco ortodoxos en este asunto, para estudiar a las conductas. Nada éticos, por supuesto, nada éticos. Estímulo-respuesta, justamente. Pues si yo te pego un puñetazo en la cara, a ver cómo respondes. Más o menos así en versión salvaje. Justo. Precisamente se estudió el caso que ya les había dicho de la invasión marciana de Orson Welles. Ya tengo el año 38, 1938. Ya por fin lo logré, después de 2 clases. Pues sí, ocurrió este asunto de aterrorizar a los norteamericanos que cayeron en pánico pensando que los extraños seres habían aterrizado en Nueva Jersey y venían de Marte y que nos iban a matar a todos. Entonces estudió precisamente a través, digamos, de la óptica de la aguja hipodérmica y reafirmaba la omnipotencia de los medios de comunicación. Es decir, los convenció con una mano en la cintura. De verdad cayeron en crisis, no exagero, de verdad casi se mueren. En fin, retomando un poquito este modelo de la teoría matemática de la comunicación que ya vieron, de emisor, contenido, canal, audiencia, efectos, retroalimentación si quieren con Wiener, Laswell establecía un esquema bastante parecido a través de preguntas, más allá de decir el nombre del actor como tal o del elemento como tal. Te preguntaba, ¿quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Laswell publicó un artículo precisamente de esto y estaba muy preocupado sobre todo porque estaba empezándose a cocinar este asunto del fascismo y pues estudió la eficacia de los medios precisamente para ver qué tanto podía avanzar una ideología tan negativa como esta, si cumplía esta función y además le asigna o decía que, en su teoría, que la comunicación cumple 3 funciones principales en la sociedad. La primera, la vigilancia del entorno. Los medios de comunicación, hasta cierto punto, permitían revelar las amenazas existentes de los públicos, precisamente a través de conocer sus afinidades y todas las cuestiones que había entre el público, ¿no? Entonces, eran como agentes de seguridad. Punto número 2, la puesta en relación entre los sectores en la sociedad. Más o menos se podía decir cómo se comportaba la masa a raíz de lo que se dijera dentro del periodismo y de los líderes de opinión. Como pueden observar, esto se aplica también a la fecha, ¿no? ¿Qué tanto los líderes de opinión influyen en estos sectores de la sociedad y qué tanto es predecible la actitud de la sociedad con respecto a lo que se dice en la televisión? Piénsenlo con la almohada. Finalmente, la transmisión de la herencia social, es decir, todos estos valores, todas estas creencias que se movían en la sociedad. La herencia social, punto. Bueno,
Hasta aquí llegó la teoría de Harold Laswell, la aguja hipodérmica. Literal, ustedes el día que se vacunen contra el COVID-19, si es que ya lo hicieron, o si es que ya lo hicieron, pues habrán dado cuenta que hay varios tipos de agujas. Están las agujas intravenosas que se inyectan directo en las venas, las que les ponen acá en la parte interna del codo, que no sé cómo se llame, o en la muñeca. Están las intramusculares, que son las que entran directo, y está la aguja hipodérmica, que es la que entra en diagonal. Literalmente, y el lenguaje coloquial mexicano, te la dejan caer suavecito sin que te des cuenta. Más o menos así funciona la aguja hipodérmica, para que se den una idea o para que se den una imagen de cómo los medios de comunicación eran concebidos en esa época. Bueno, después, no después, al mismo tiempo se estaba desarrollando una escuela, además de la funcionalista, en la sociología, que se llama el estructuralismo. El estructuralismo, más allá de ver a la sociedad como un organismo biológico, lo veía como un mecanismo. También basado un poquito en la ciencia, pero más en la ciencia mecánica. Y los comunicólogos, como tenían problemas en su cabeza, a alguien se le ocurrió la brillante idea de fusionar el funcionalismo con el estructuralismo. Y lo llamó, adivinen cómo, funcionalismo estructural. Son bien originales para los nombres, ya sé. Bueno, el funcionalismo de este tipo estructural, funcionalismo estructural, fue desarrollado por un sujeto que se llama Robert K. Merton. Lo voy a poner acá. Robert K. Merton. Merton es bastante importante porque Merton te dice que hay un cierto grado de estabilidad o de adecuación en las instituciones y para fundamentar su teoría precisamente se apoya en lo de la función-disfunción. En el estructuralismo, parte del mecanismo puede dejar de funcionar arruinando toda la estructura. Más o menos para que se den una idea. Hagan de cuenta que es como un reloj. Si ustedes le quitan un engrane, pues el reloj deja de funcionar. Pero si se lo vuelven a poner, pues regresa. Más o menos así. Entonces, las funciones que tenían los seres en la sociedad, de acuerdo con Merton, eran pues aquellas, digamos, conductas que se reforzaban para dar una estabilidad social. Es decir, vaya, las maneras y las costumbres que se inculcaban. Eso era, hasta cierto punto, ¿no? No sé si me expliqué bien, creo que lo dije un poco cantinfleado. Ustedes díganme, por cierto, tengo que preguntar, ¿dudas hasta aquí? Dice Yamile que no, ya la vi. No, profesora. Ok, gracias, Tadia, No. que ya vi. Bien, eso. Bueno, Merton trabaja hasta cierto punto sobre los niveles que los medios estructuran a través de sus funciones. Y él decía que había funciones manifiestas y funciones latentes precisamente útiles para los medios masivos. Más o menos un poquito parecido a la aguja hipodérmica, pero esto estaba un poco más fijado en un par de cosas como las consecuencias. Bueno, en un trío de consecuencias, mejor dicho. Las consecuencias previstas. Es decir, tú emites un mensaje y tienes la teoría de que va a pasar algo, como yo llego y le doy a Yamile un puñetazo, pues obviamente me va a agarrar a golpes. Eso es una acción previsible. Están las consecuencias imprevistas del acto comunicacional. Yo llego, le doy un puñetazo a Yamile y ella agarra y me besa. Y es así de, oh, ok. Ese es imprevisto, no te lo esperas. Y finalmente, las consecuencias indeseables, que precisamente, además de imprevistas, son completamente disfuncionales, es decir, acaban con todo el sistema. Yo llego, le doy un puñetazo a Yamile y ella, en lugar de besarme o partirme la cara, se da la vuelta y se va. Yo ya no tengo mi comunicación ahí, no tengo una respuesta. Eso es completamente disfuncional. Más o menos en eso se basa Merton. Te dice que con los más media nace una nueva era,
con posibilidades de organizar y regular, por supuesto, el funcionamiento social. Algo de esto van a ver un poquito para no hacerlas tan cansada en la teoría de sistemas, esto de la regulación. En el caso de teorías de sistemas son sistemas de autorregulación, es decir, que ellos mismos se pausan o se dejan ir dependiendo de la situación del sistema. En este caso, Merton te dice, tú lo vas a regular como medio de comunicación y punto. El poder hegemónico es tuyo. Entonces, los medios de comunicación masiva para Merton tienen las siguientes funciones. Punto número A. Le conceden estatus jerárquico a personas o instituciones que, digamos, comparten hasta cierto punto valores con el público, pero les dan ese poder a través de la sugestión. Vamos allá. Aquí en México es muy fácil, muy fácil endiosar a cualquier hijo de vecina. Vamos, el mejor ejemplo es Laura Bozzo. ¿Lo han pensado? Laura Bozzo era una persona que le encantaba a Augusto Pinochet, que era pinochetista, pertenecía a la era represiva de su país y pues fue extraditada a México, fue expulsada. No extraditada, no extraditado es un término incorrecto, extraditado es que lo regresen, no, fue exiliada, perdón, se vino a México y ahora es una de las señoras con más poder hegemónico o con mayor influencia, digamos, entre la gente de 35 a más o menos 60, 70, 82 años, que es mi abuela, por ejemplo, a través de sus programas de corazón, que creo que ya no están, pero cuando estaban eran una cosa tremenda. Entonces, ¿qué fue lo que le dio tanto poder a una señora tan horrible como Laura Bozzo? Pues obviamente el medio de comunicación. Le dio un estatus. De no haberla transmitido en televisión, Laura Bozzo no sería nadie. Le dio poder a Pero través de la... también influyen las masas, ¿no, profesora? Porque, digamos, así podría estar en el programa, pero si no es exitoso ante el público, pues también hubiera sido nadie, ¿no? Ay, todavía no llegamos a tanto. Justo estamos viendo lo de Merton, entonces era lo que él decía. Entonces yo pongo un ejemplo para que aterricen estas ideas. Pero sí, hay parte de la masa. Ahí en lo que dice Yair, es cierto, hace rato en la clase pasada hablábamos de que nos gusta ese tipo de programas, ¿no? Donde tú le pegas, yo te pego, talk shows se llaman, ¿no? Talk shows. Entonces, pues sí, por eso ha tenido tanto poder Laura Bozzo aquí en México, ¿no? Sí, por supuesto, nos encanta ese tipo de programas. Pero bueno, sí, ya sé. Volviendo con Merton. Merton le echaba la culpa a los medios. Es decir, nosotros no teníamos injerencia alguna. No nuestra idiosincrasia, no nada. Ahora sabemos que sí, pero para Merton no. Los medios de comunicación nos manipulaban. Aglutinaban los gustos, es decir, ahí se aplicaba la de, a todos les gusta lo mismo, ya ponlo ahí. Los valores la convertían en valores de la multitud. Aunque tú no estuvieras de acuerdo, tú pertenecías a la misma borregada para ellos. Decía también Merton que cuanto más activos son los mensajes, más pasivos son los consumidores. ¿Cómo está eso? Entre más los bombardees con información, más rápidamente se van a someter a lo que tú les estás pidiendo. Por ejemplo, si yo les digo, compra Coca-Cola, pues chido, ¿no? Pero yo les repito este mensaje 1000 veces, puede que a la 1001 vez que se los repita, ustedes vayan y compren una Coca-Cola sin pensarlo. Inconscientemente, sin pensar que yo les dije compra Coca-Cola 1001 veces. ¿Sí me explico? Más o menos a eso se refería Merton. Se van a volver básicamente mis esclavos si les repito 1000 veces el mismo mensaje. O más. Bueno, también, finalmente, el líder de opinión proporciona la apariencia de individualización de la sociedad masificada, es decir, lo personaliza sin personalizar. Si yo llego y digo, tú eres el mejor del universo, eres el más fregón porque
tú eres mexicano y como México no hay dos. Tú eres un chingón y lo chingón de México somos nosotros. Evidentemente saben a qué me estoy refiriendo, a qué comercial me estoy refiriendo, pero yo al decir tú eres, cualquiera de los 6 que están aquí tomando clases se lo puede tomar personal. Pues sí, no, yo soy el fregón. Yo soy el que va a tomar esa cerveza, sí. Yo soy. Parte del éxito de las canciones de los Beatles, creo que ya se los había comentado, es que muchas de sus canciones, a diferencia de las que ya habían existido de carácter popular en esos tiempos, es que tenían mucho la palabra you. Es decir, te la cantaban a ti, directamente al corazón. Eran para ti. Aunque no tuvieran la menor idea, Paul, Ringo, George y John, de quién eras, te la cantaban a ti. You, ta-ta-ram, you, para todo decían you. Por eso pegaron. Porque personalizaban, individualizaban la información. De acuerdo con la teoría del Merton, funciona. Entonces, con recurrente insistencia, se podía alterar el orden. En fin, hasta cierto punto, digamos que a través de estos estudios se intentaba manipular a la población. El problema es que se estaban dando cuenta que había demasiados problemas. Demasiados. Sobre todo cuando se trataba de la propagación masiva de información con carácter bélico. Es una cosa muy triste. Se atenúa el poder total de los medios de tal forma que, pues evidentemente los individuos no tenían pensamiento propio. Eran manipulables, o eso se decía. Los medios masivos solo se dedicaban a reforzar estos mensajes. Y, bueno, había personas como Paul Felix Lazarsfeld, que precisamente estudia los cambios de intención. Sobre todo, hizo un estudio muy particular con respecto a los votos de la campaña de reelección de Roosevelt, precisamente en la ciudad de Ohio, en Estados Unidos. Pero eso es otra historia. Les voy a escribir el nombre de Paul. Felix Lazarsfeld. ¿Escribe así? Sí. Lazarsfeld. Se los voy a dejar hasta aquí para continuar con la historia de Lazarsfeld y el funcionalismo estructural la próxima clase. ¿Tienen tiempo para quedarse otra oreja? No, ya no. Mátenos, por favor, ya no. Está bien, no se preocupen. Continuamos el próximo miércoles con esta historia de Lazarsfeld. Espero ya por fin llegar con mis historias hacia teoría de sistemas, que me interesa mucho llegar. Pero es que sí es mucha información. Entonces, bueno. ¿Dudas, comentarios, ganas de llorar hasta aquí? Dice Yamile que no. Dice Antonio que no. Dice que no. Karina dice que no. Tadia dice que no. Muy bien. Excelente, muchachos. Bueno, entonces espero que les haya sido, pues, amena esta clase, porque de repente me suelto a hablar de esto como taravilla y no hay quien me pare porque me encanta. Pero, de todas formas, si tienen por ahí dudas al respecto de estos temas, pues sí, díganme con toda confianza. O díganme, maestra, su clase es muy aburrida, váyase al diablo. Y también pueden mandarme al diablo con gusto. No pasa nada, no me enojo. Bueno, ya saben, espero que le echen ganitas a su unidad 3. Nos vemos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Y pues nada, sean felices. Muchas gracias, profesora. Nos vemos. Ustedes. Chao.